Sabemos que el tema de los procesos, el cambio generacional en todo el fútbol mexicano, pues no se hace a su debido tiempo y como tiene que ser. Y eso es lo que trataron el día de ayer en Fútbol Picante, porque vamos a ver el tema de lo que opinaron, porque supuestamente dicen que sí, que cortan muchos procesos en vez de construir. Así que a ver qué comentaron y ya sabré mi opinión sobre la marcha. Hace 20 años, por lo menos no sé, en el que este tema... vi una de las mejores selecciones jugar al fútbol en México, contra Argentina, la Argentina de Riquelme, la Argentina de Gabriel Milito, Verón, la Argentina de jugadores extranjeros, Messi, que estaba... en la época de los 2000, Crespo, y del otro lado, Hernán Crespo, Maxi Rodríguez, Rafa Márquez en su máxima expresión, con Carlos Salcido, Pavel Pardo, que Ricardo Lavolpe hizo Morales, entrar en una Ramón Morales. muy buena. Osvaldo. Al final no ganamos. Fue un empate muy celebrado, como los que ahora se conmemoran en el Mundial de Clubes, pero nos hace reflexionar, Hugo, sobre los procesos. Yo todavía no sé por qué se va un técnico y el otro en México, cuando, por ejemplo, Jürgen Klopp le dan 3 temporadas largas para que gane su primer título. Y hoy Torrent decía, en México es al revés. Primero tienes que ganar para que después te digan, sí, órale, corre con el proceso. Y esto lo dije hace nada, ¿eh? Que vivís de torneo en torneo corto. No. Tan inestable, ¿no? Los técnicos no maduran. A ti te pasó igual. ¿Por qué te fuiste de esa selección? Porque un jugador como hoy el Boca, ¿no? Le están dando con todo a Boca. Hoy Boca generó en el primer tiempo más remates a puerta que ningún otro equipo en un medio tiempo en el Mundial de Clubes. Pero contra un equipo amateur. En el momento de que las cosas se hagan con calma, Hugo, esto puede... Sí, todos son de tiempos. ¿Qué? Puede ser que a algunos les guste un tiempo. A mí me gustó más el de Mejía Barón y Bora Milutinovic. En entonces, cuando fuimos por primera vez a la Copa América de Ecuador, que salimos subcampeones y que había un estilo de juego completamente distinto a lo que México estaba acostumbrado a jugar. Ese achique que hacía Miguel, parecido al que hizo el Milan con Saki. Con Saki, sí. Entonces, ese tiempo para mí, hasta el 94, siento que ha sido, en este caso, el mejor fútbol que se ha desarrollado en el fútbol mexicano y aparte resultados también favorables. Pero sí, son tiempos en los cuales disfrutábamos de tener jugadores de calidad, de talento. Sí. Jared estaban ahí también, ¿no? Y en conjunto sentíamos que había una identidad, justo un estilo. Porque el liderazgo de los entrenadores que teníamos en ese entonces, pues nos imponían su estilo. En cambio ahora como que nos está faltando pues esa continuidad en cuanto a tema de tener jugadores de calidad, talento y sobre todo liderazgo en cuanto a un estilo de juego, precisamente porque los técnicos en la actualidad de las selecciones no tenemos tiempo. A mí no me dieron tiempo ni confianza. Eso sí es verdad, ¿eh? Diciendo de que yo cuando estuve, yo estuve en la selección mayor, pero me impusieron la Panamericana y la Olímpica. Entonces, esos no tenían que haber estado para conmigo. Pero en la mayor cumplí, llegamos a la final de Copa de Oro y llegamos ganamos el tercer lugar de la Copa América y en el cual quedamos en tercer lugar después de Brasil y Argentina. Ese es el lugar que le Cuidado, a México. Ahora, no creo que estemos en el tercer lugar en la clasificación del continente americano. No, hombre, no. Para nada. No. Para nada. Beto, ¿cómo estás? Bien, Javier. Es que está muy lejos, o sea, solo hay que ver encima el crecimiento que tuvo, por ejemplo, en su momento Chile, que fue bestial, el crecimiento, o el tema de Colombia, con los Falcao y James. O sea, quiero decir, si de verdad México, y sobre todo la generación que había sacado de futbolistas porque todavía era buena, hubiera tenido más cabeza, y sobre todo también se hubiera respetado el tema de los seleccionadores, pues hubiera sido a lo mejor la cosa diferente. Pero como no se ha respetado a nivel selección y tampoco se está respetando a nivel de clubes, sobre todo esto, ¿qué esperáis? Ya digo, que como que se vive de torneo en torneo corto y eso también se ha llevado a la selección. Y no, un proceso mundialista son de 4 años. De por medio tienes ciertos torneos, pero por favor, vamos a hacerlo bien, con calma, no con resultados a la de ya, sino conforme vayas avanzando. Al único que más o menos sí que se le ha dado tiempo ha sido al Tata Martino. ¿Pero por qué? ¿Porque es de fuera? ¿Porque es argentino? ¿O cómo va la cosa? Encima el Tata Martino, incluso con uno de los mejores equipos de estos últimos 20 años, en ese Barcelona, se comió un mojón, hablando claro. Hay que formar entrenadores también mexicanos, ¿eh? Y hay que tener paciencia por cómo lo han dejado ahora. Abierto, ofensivo, con 2 laterales muy llegadores. Estaba Salcido en aquella selección, estaba Salcido. bien.
un equipo de fútbol que jugaba realmente muy bien, incisivo, atacante, proponedor. A mí es una selección que me gustó mucho, la de 2005. Y aparte del partido que mencionas, Javier, yo recuerdo particularmente... La Saviola, Cambiaso, también Zanetti. fue con gol de Borghetti, justamente. En ese partido también el equipo mexicano acaba imponiéndose con un fútbol muy brillante. Sí. Una selección que nos dio esperanza. Va prórroga, tiempos La extra. de 2005 con la Volpe en la dirección técnica. Y a final de cuentas vino la eliminación, pero creo que fue una selección que ha dejado huella, me parece a mí, en los últimos tiempos. En ese partido no estuvo Carmona, estuvo Osvaldo, estuvo Osorio, Pineda, Salcido, Rafa Márquez, Mario Méndez, Pavel Pardo, Jaime Lozano, Ciña, Ramón Ciña. y Jared Borghetti. Del otro lado, jugadores que ya les dije, Javier Zanetti, por ejemplo, histórico. Sorín, Que te Colochini. marcaba el hacha, Sí, Gabriel sí, sí. Milito, Heinze, Riquelme, Cambiaso, el Conejito Saviola, Luciano Figueroa, que en un momento dado vino a Cruz Azul, dirigidos por Peckerman. Pero sobre todo los 90 minutos, porque el partido se fue a la extensión. Eso es. 90 minutos, ¿lo recuerdan? Mucho mejor México que Argentina. Muchísimo. Me tocó estar en el estadio, transmitiendo para la televisión en aquel entonces, porque me mandaste. Sí. Fue una época muy buena del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque era el único ciclo completo que se ha dado para un técnico, empezar y terminar, los 4 años, la Volpe. Se jugaba muy bien al fútbol, se exportaron muchos jugadores, se consiguieron buenos resultados. Eso también es clave, ¿eh? En el Mundial. En El exportar. Que siempre, ¿no? Con un Con el gol de Maxi Rodríguez. solidario, por supuesto. No, pero- un gol no, un golazo. Hay que decirlo con todas las letras, pero me quedo con esto que ha dicho Peláez. Es que se dejaron esos 4 años completos para la Volpe y también se exportaron muchos jugadores a Europa. Y ahí se vio que sí que en nivel de juego se estuvo de tú a tú contra Argentina. Contra Argentina, que históricamente es de lo mejor que ha habido y que siempre sacan muy buenos jugadores, pese al batacazo del que venían del Mundial 2002, ¿eh? Pero en 2006 solo hay que ver también los jugadores que tuvieron. Y encima luego ya se ha visto lo que han logrado, ¿eh? Estaba en la banca, Maxi Lo que Rodríguez. Es que... un poco, ¿no? Jugábamos Libertadores, o ya estábamos en ese rollo, ¿no? De Sí. Libertadores, Copa América a nivel selección. Sí, sí. Exportamos cualquier cantidad de jugadores, me acuerdo, Pavel, Salcido, Osorio, eso es. Osorio. En fin, fue una época muy buena y por supuesto que ahí sí cada quien coincide con el mejor momento. Para mí la selección de 98, por ejemplo, que Sí. fue la que me tocó estar a mí, porque fue la que viví. No hay muchas, 98, Exacto. 94, como Pero- quieran el pero- orden. Y este torneo en particular, 2005, fue buenísimo. Pero por Sí. el técnico, por las variantes tácticas, por lo que te enseña y aprendes de un entrenador como Manuel Lapuente, a eso me refiero. Principalmente, no por haber estado o no. Nada más, y lo de la Volpe, que finalmente creo que hizo un buen papel, pero al final, Oye, Ricardo, ¿pero qué no en esa selección todos jugaban en México? ¿en cuál? En esa de 2005. No, pues No. estaba Márquez, Ya estaban fuera. Rafa Márquez ya llevaba mucho tiempo fuera, por ejemplo. Ciña, sí, sí. Ciña, eso es Ciña, sí. Sí, sí. Estaban todos fuera entonces en Europa. Sí, sí, sí. ¿Tú qué recuerdas, Paco, de ese día? ¿Dónde estabas hace 20 años? ¿Estabas en la secundaria o qué? Buenas noches, estaba terminando la primaria. la primaria. Y sí, claro que recuerdo la selección. Es como cuando las cosas no salen bien, que es la tormenta perfecta, ¿no? Para que salga todo mal. Aquí se juntaron varios factores se reunieron varios factores para que las cosas salieran bien. Una camada de futbolistas fantástica, fantástica. Sí. Encabezada por Rafa Márquez, bien dirigida en ese momento por Ricardo Lavolpe, pero no trascendió en la Copa del Mundo. No Hombre, trascendió en la Copa del Mundo. es difícil. Jugaras contra Alemania, Argentina, Holanda, porque a mí, por ejemplo, la del 2014 me llenó el ojo. No fue una buena Copa del Mundo la de la Volpe. Claro que no. No le pudiste ganar al Congo. No le pudiste ganar al Congo. Entonces, No fue contra el Congo. le ganaste a Irán y perdiste con Portugal y Irán. Entonces, sí, claro. Angola, Es un buen mundial a secas no era el Congo. por el decir mi estilo y así jugamos y le quitábamos la pelota al rival. Y lo mismo el 2005, perdiste con Argentina, perdiste con Alemania, sí, le ganaste a Brasil, pero a Brasil le has ganado en varias ocasiones. Pero, a ver, Paco Gabriel, yo no sé si hay algo de resquemor ahí entre él y la Volpe, pero vamos, estás diciendo grandes selecciones. Ha nombrado a Argentina, ha nombrado a Alemania, ha nombrado a Brasil. O sea, que incluso Guardiola, y aquí en España también se habló porque hay muchos artículos, México era una de las favoritas. Se topó contra Argentina, nada más y nada menos. Que todo el mundo busca un objetivo, que es ganar la Copa del Mundo. España perdió contra Francia, en octavos, en la misma ronda que México. Y Francia está también a la par con Argentina. No es moco de pavo, ninguna de las dos. Y en España se estaba haciendo ese cambio generacional
y se estaba intentando implementar una identidad. Pues yo creo que aquí la Volpe lo hizo bien. No sé a qué viene esta tiradera así de Paco Gabriel a la Volpe, no me lo esperaba, ¿eh? El tema es dar un salto de calidad que no es la forma en que jugaste, sino el resultado que obtuviste. No, Sí. pero hablamos Fue en Europa. No. O sea, Fantástica. a Brasil le has ganado en México. Sí. Pero Bueno, a Brasil está creo bien. que era un resultado nada más de victoria allá en Está bien, no. 60. A ver, ¿Por qué Paco Gabriel aquí está diciendo el tema de el resultado y el resultado es lo que importa? O sea, el resultado obviamente es a lo que buscan todos. ¿Pero esto es en serio? Anda que no hay selecciones que se merecían a lo mejor el Mundial y que no lo han ganado. Holanda ha llegado a 3 finales, ¿eh? A 3 finales y con generaciones muy buenas de futbolistas. Y no ha ganado ningún Mundial, ¿eh? Ni uno solo. Y Eurocopa creo que tiene una, si mal no recuerdo. Pero Mundial, 0. Y en 3 generaciones diferentes y 3 que eran increíbles. Porque la Holanda de Van Basten, Ruud Gullit, los Rijkaard, Cruyff y compañía, ¿qué? O la de 2010, la que llegó contra España, ¿qué? Y no ganaron. No ganaron el Mundial. No tienen ningún Mundial en su haber. Que trascender en un Mundial de fútbol es muy difícil, Paco Gabriel, y tú lo sabes, pero aquí está hablando como con resquemor hacia la Volpe. Yo no sé qué hubo ahí de por medio, que si me lo podéis comentar, hacedlo, por favor, pero hombre, hay que tener un poco más de coherencia y sin hablar de esta manera, ¿sabes? Como ahí con eso, con odio, con, no sé, como que hubo roces en el pasado. yo no le quito mérito a nadie. ¿Qué le voy a quitar mérito? Por favor. Lo que pasa es que siento que si no das ese salto de calidad, si no trasciendes en una Copa del Mundo, pues queda el recuerdo. A mí me gustó más la del 2014. La del 98, la del 94, el 95. ¿Le gustó más la de 2014 que quedó en la misma ronda? Contra Argentina. Claro, por primera vez, o sea, no tenías un antecedente y se jugó de tú a tú con todas las selecciones y se llegó al más alto nivel, perdiste la final con Argentina. ¿Por qué no seguimos hablando de lo que, o sea, a partir de hace 20 años, por qué no crecimos? Porque España sí. España para mí a partir de los Juegos Olímpicos del 92 dio ese salto que se requería en el deporte, no solamente en el fútbol. Todo. ¿Por qué México no? Porque ese México se aisló. Pero en España hay una cosa muy diferente y se llama don Luis Aragonés, que le puso huevos a la cosa y estuvo en contra de la prensa y de lo que ellos pedían. Porque aquí en España también pasaba como allí en México, que si la prensa y la federación dice X o Y tienes que llevarles porque juegan en este o en este equipo, tienes que hacerlo. Y Luis Aragonés se cansó y cuando acabó el Mundial dijo: Raúl, Iván Helguera, Michel Salgado, David Albelda y no sé qué otro más jugador, fuera. Pero sobre todo el que más escoció, así Cañizares, pero el que más escoció y dolió sobre todo a la prensa fue Raúl. Y lo machacaron a muerte, incluso durante la Eurocopa, lo estuvieron acribillando a Luis Aragonés. Y por sus cojones que se enfrentó, y esto yo lo he explicado alguna vez hace mucho tiempo, pero ahora que lo ha dicho Paco Gabriel, pues si de verdad, ojalá lo escuchara, porque es que creo que no lo sabe, pero fue porque el entrenador tuvo los cojones de decir: me voy a enfrentar yo contra el mundo, y si de verdad con lo que yo pienso y con mis ideas no gano, entonces me podréis decir que soy una mierda. Y de hecho esto también lo dijo él en la conferencia con los jugadores antes de la final. Antes de la final les dijo: si yo no gano nada con este grupo que he hecho, entonces soy una puta mierda. Y encima más sabiendo con lo que se había enfrentado contra la prensa y todo el mundo de aquí en España, porque estaban en contra de él. Pero luego cuando ganó, todo aplausos y don Luis Aragonés. Solo los que de verdad estábamos con él por el tema de, obviamente, el cariño que le teníamos del Atleti y sobre todo el cambio que sí que quería hacer de verdad, pero es que el resto, o sea, de verdad, aquí en México falta esto. Falta un entrenador que venga con huevos y que diga: se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el seleccionador. Ni la federación, ni la televisión, ni los periódicos me van a decir a quién tengo o no que llevar. Voy a llevar los que yo crea y voy a instaurar mi idea de juego. Vengo aquí para estar este proceso mundialista 4 años, estoy esos 4 años. Pero en estos 4 años, ni estos ni nadie más me va a decir qué tengo o no tengo que hacer. Y eso es lo que hace falta allí. Pero no lo hay al menos por el momento. Porque No lo hay. Veremos. Solamente del Es que ese es el dinero, punto. dejamos de sacar jugadores, dejamos Pero ¿qué de tenía en rozarnos. común? ¿Qué tenía en común esa selección? Jugadores en el extranjero, Sí. con proyección en el extranjero, ¿sí? Encabezados por jugadores de mucha jerarquía, Una estructura sólida en federación. una estructura sólida y se terminó el proceso. Completo. Nunca se volvió a replicar. Nunca se volvió a replicar. El que se dio exactamente hoy hace 20 años contra la selección de Argentina, ¿crees que es una de las mejores
puestas en escena de la selección mexicana, Sí. de acuerdo a lo que has visto. Para mí, lo que he podido ver, sí. Y la de 98, cuidado, ¿eh? Hay que recordar que esa generación de la Confederaciones del 99 ganó a Brasil con jugadores importantes, ¿eh? Estudio Mau, buenas noches. Brasil tenía jugadores de nombre. Sin duda que es de esos momentos en los cuales la gente lo tiene bien identificado. Es cierto y entiendo lo de mis compañeros que a lo mejor se llegó hasta donde mismo en el siguiente año, pero sí también es cierto que lo que se mostraba dentro de la cancha era otra cosa. Lo que la gente veía en la cancha era algo que ilusionaba. Eso Era es. algo que realmente dejaba buenas sensaciones, más allá de que pudiéramos perder el partido. Creo que las sensaciones eran diferentes porque fuiste a buscar el partido, porque encontraste una idea y te aferraste a ella. La gente se identificaba. Que el rival te pueda ganar, porque hay muchos factores, ¿no? Que el rival tenga mejores jugadores, que tenga un buen momento. Un mejor día, que claro. México a lo mejor en ese momento no concrete las jugadas que tienes. Pero más allá de todo eso y de las formas en cómo se dieron, creo que México deja una buena sensación de lo que puede hacer el futbolista mexicano cuando se tiene un buen trabajo, cuando se tiene un buen seguimiento. Eso es. En aquellos momentos, la del 2005, si mal no recuerdo, era Rafa y Osorio. nadie más que estaba jugando fuera. 2005, la Copa En Confederación. 2005 como tal, la Confederaciones puede ser. Y ayudó mucho que había procesos de entrenamiento de lunes a miércoles. Pavel llegó en 2006 con al Stuttgart. Con el 95-98% de los que estábamos en México. Y eso, quieras o no, te daba siempre un plus para afianzarte en una idea de juego. Para el 2006, ya para el Mundial, Salcido al PSV. no llega en su mejor momento. Y sí, ya muchos habíamos salido, ¿no? El caso mío, el caso de Osorio, el caso de Pavel, no sé si en ese momento fue lo de Kikín también. Que Salcido. Kikín al Benfica. a Portugal. Entonces, terminan separándose un poquito de jugadores que tenían esos entrenamientos. Y sí, creo que algunos no llegamos en nuestro mejor momento. Yo me fui a Inglaterra, no tuve tanta actividad. Aún así, creo que cuando jugaba con la selección respondía. Y, bueno, Sí. perdón por decirlo, no soy yo el que lo tengo que decir, pero bueno, así era, creo. No. Y en el Mundial, Que sí es lo que es. en el primer partido, algo que la selección estaba muy acostumbrada a tener un jugador con esas características, ¿no? Ni el Guille Franco, ni Omar Bravo, ni Kikín éramos de las mismas condiciones, ¿no? Entonces, cuando se te termina cayendo una pieza en ese esquema que tenías, pues hay que cambiarle, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ahí está. Hace 20 años, como ya le dice, se cumple 20 años, y que en este momento estemos hablando de ese momento, eso significa que algo bueno se hizo, ¿no? Hombre, y tanto. Sí, yo creo que esa selección, rapidísimo, para volver a la mesa, yo sí creo que esa selección sí fue uno de los puntos más altos que llega a alcanzar en el 2005. Totalmente. Pues, también es una realidad que no se tiene la mejor Copa del Mundo, se le fue complicando la fase de grupos. Y también es una realidad que después Argentina te elimina por un golazo, simple y sencillo. Es un golazo. Se le hizo partido y se le compitió. Y Andalucía en 2005, recordarán contra Argentina en 2005 en la Copa Confederaciones, que hubo situaciones arbitrales que terminan perjudicando a México, ¿no? ¿A qué me refiero? Faltitas, hay una jugada de Colochines sobre una falta que le hace a Ramón Morales, que prácticamente tendría que haber sido de roja, y son de esas pequeños detalles que luego también te marcan la diferencia, está claro, ¿eh? Y que en muchos tipos de partidos sí van favorecidos a selecciones que tienen que estar, ¿no? Bueno, tenía razón Beto. Yo lo que quería decir es que en ese momento solamente Márquez estaba fuera, pero gracias a la vitrina de la Copa Confederaciones y del Mundial como sea, se fue Osorio, se fue a Alemania, Sí. se fue Sí. Salcido, se Eso fue es. Pavel, se fue también Gerardo Torrado. Sí. Bueno, Estuvo en el Sevilla y en Portugal. Más ahí contemporáneo. Y bueno, como bien dicen, ¿no? Tenemos que recordar esto y festejar algo, porque después de ahí, pues tenemos lo del 94, 98, pero del 2005 para acá destacaba lo de Brasil, Paco, pero hay que echarle mucha memoria al asunto, ¿no? Sí. Porque no hay tantas también. cosas No, es que que sí. realmente celebrar, ¿no? Porque Me parece raro que no se hable apenas de la Confederaciones del 99, ¿eh? Porque ha faltado continuidad, Javier, en los procesos. Y cada vez que termina un ciclo mundialista cambiamos de un técnico y nos vamos al técnico de moda.
no al técnico que le vaya a dar continuidad a lo que se ha hecho bien. Y Eso es. siento que ese es un gran problema que tenemos en México. Hay que Sí. saber qué el futbolista nos puede dar, cuáles son las condiciones del futbolista mexicano y en qué tenemos que aferrarnos. A partir de ahí, trabajar sobre esa línea y sobre técnicos que puedan entender la fisionomía del futbolista mexicano y darle una mejor proyección. Cada ciclo, incluso cada técnico, es diferente el uno a otro. Sí, totalmente. Siempre estamos en que, bueno, ahora que venga a poner su estilo de juego, se va ese porque no funcionó y viene otro con otras características Diferentes. tratar otra vez de comenzar de cero y Eso. una mejor versión. A diferencia, y hay que decirlo, de técnicos en España, y bien lo sabe Hugo, se va un técnico y llega con casi las mismas ideas futbolísticas y los cambios son mínimos, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque aquí en España, más o menos, se tiene como un tipo de juego, por lo general, que eso se lleva a la selección y cuando ese entrenador cambia a otro, más o menos es parecido el estilo, el tema de tener la posesión, de toque. En este caso es más de sí, tenemos la posesión, pero más transiciones rápidas y ser incisivos por las bandas en diagonal hacia adentro, cuando antes era mucho de toque, todo el rato movimientos de un lado a otro, ¿sabes? El mover el balón pues sin parar. Aquí no, aquí es un poco más directo, pero al fin y al cabo teniendo todavía la posesión. Y en México es que no se están formando entrenadores con más o menos una idea parecida, que no se tiene que decir que todos tengan la misma metodología, pero sí más o menos una, que esté arraigada ahí y que ya tenga sus pequeñas variaciones, a tener su identidad, su seña, y pues cuando uno no esté y ya haya acabado su proceso de 4 años, que llegue otro que más o menos tenga esas ideas o al menos la base, pero con su toque. Y así. Esto es lo que debería de ser. Pero pues no se está haciendo. Falta de continuidad te Sí. refieres en selección. Sí, sí. Y yo creo que también tenemos que hablar de formación a nivel liga. Yo estoy hablando simplemente lo que es selección, ¿no? El por qué ese tipo de situaciones y que creo que también son importantes. Ya si nos metemos a la liga y en la formación de jugadores, jugadores sí No, van pero- a salir Pero y formación de entrenadores, ¿eh? de un nivel más alto en ciertas ocasiones, pero allá están, ¿no? Yo creo que en este momento y unos pocos años atrás han sido la mayor cantidad de jugadores que ha habido en Europa y también hemos llegado a lo mejor hasta donde mismo, pero sí siento que hablando específicamente de la selección, hemos tenido técnicos que nos han hecho jugar diferente y diferente y diferente y diferente, ¿no? Sí. Sí, y ahora sí tenemos que hablar hoy de que se ha rezagado la selección, sobre todo por lo sucedido y por el resultado en la última Copa del Mundo. Pero Sí. de ahí Por muchas para cosas, atrás, ¿eh? en los últimos 4 mundiales, para mí es la realidad de la selección mexicana. Sí, y yo también creo. Para mí es la realidad. Yo también lo siento. Hemos estado a Y- nada de avanzar al quinto claro. partido y no han sucedido por ciertas cosas, ¿no? En Brasil, por ciertos puntos. Y yo sí resalto ese y el mundial que no era penal. del 2014, de ¿No? Brasil. Sí, no, está claro que también ahí se podía haber pasado. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Entonces, tuvo que pasar por el repechaje la selección. sí, así es, ¿no? Con hasta Nueva Zelanda, creo que fue, ¿no? Entonces, sí creo que El gol de Raúl. más cerca de llegar al quinto partido que no llegar. Y sí, este último mundial, sí hubo situaciones que no fueron las mejores. Y tampoco es hablar mal de Tata Martino, porque creo que los primeros 2 años de Tata Martino fueron muy buenos. Fueron buenos. Y Eso después sí. vino el bajón de juego de muchos jugadores mexicanos, lesiones que no terminaron por recuperar el nivel futbolístico de Lo ellos. de El Raúl. mundial prácticamente se llegó a cumplir. Así están las cosas. Y es verdad. En México se cortan procesos, no se construye. Y se tiene también que formar ya no solo jugadores, sino entrenadores. Pero en fin. Comentadme qué opináis de todo esto. Creo que se tiene bastante razón en lo que se ha dicho. Me ha sorprendido lo de Paco Gabriel. Comentadme también esto otro. Y nada, os está dejando por aquí un vídeo recomendado que seguro que os va a gustar.